Vamos a hablar del error de desviarse del camino. El error de desviarse del camino. Para que podamos aplicar luego esa idea, quiero rapidito hacer mención de, quién era Lot. En primer lugar, Lot, de acuerdo a lo que nosotros leemos en la palabra, era sobrino de Abraham. Dicho de otra manera, era hijo de un hermano de Abraham y que probablemente Abraham tuvo que adoptarlo porque probablemente se haya muerto el padre de Lot. Es una probabilidad, no, la Biblia no dice nada del padre de Lot, solo que habla de que Lot acompañó a Abraham, o Abraham se llevó a Lot de su tierra hacia la tierra que Dios le había dicho. En este tiempo donde Lot estuvo siempre acompañando a su tío Abraham, la Biblia nos habla de que Lot fue una persona bendecida. Y eso se dio porque quien andaba la bendición, quien andaba el favor de Dios, era precisamente Abraham. Y como se dice, hermanos, que el que a buen palo se arrima, se dice el dicho por ahí, le cae buena sombra. En este caso no era que Lot se había arrimado a Abraham, ya dije y aclaré que es más bien Abraham que adoptó a su sobrino, pero que su sobrino fue bendecido en las salas de lo que era su tío Abraham. Pero hay una situación en esto, hermanos, que es importante mencionarlo, que aunque Lot era, de acuerdo a lo que leemos en la palabra, un hebreo o un pariente de Abraham, que fue bendecido en todas las áreas, porque ustedes se recuerdan que allá en el capítulo número 13, un capítulo antes de este que leíamos, del capítulo 14 del Génesis, verso 11 al 12, que es la porción que estamos tomando. En el 13, capítulo 13, se habla de que era tan grande las riquezas tanto de Abraham como de Lot, a tal grado que no cabían en la tierra todos los ganados del uno y del otro. Eso nos indica que le había ido bien a Lot. Y decíamos que era no tanto porque Lot era el hombre llamado por Dios, sino que era porque estaba bajo la sombra de su tío. Y su tío era el hombre de las promesas. Su tío era con quien Dios estaba tratando un asunto de lo que ya nosotros sabemos, de todo esto que iba a traer sobre toda su descendencia. Pero ahí tenemos a Lot. Pero aun cuando Lot es una persona bendecida, hermanos, en la vida de este hombre, él tenía prácticamente un corazón de ambición. Póngale atención a esto, porque hay ocasiones que, como es el caso de Abraham, Abraham no era un rico, no era un millonario, porque lo era, pero no lo era porque había sido un hombre ambicioso de ser eso. Era un hombre rico
muy rico. Abraham era un mercader, era un hombre que tenía oro, plata, todo lo que implicaban las riquezas, ¿verdad? En este tiempo tenía siervos, tenía ganados a cantidades, pero no era porque Abraham estuviera haciendo trampas para enriquecerse. Esa riqueza le había venido de parte de Dios, porque siempre cuando uno se ubica en el lugar correcto, de ahí le va a venir lo que necesita uno. Y si Dios, por supuesto, Él conoce nuestros corazones, dice: lo voy a prosperar porque tiene un corazón que no es ambicioso. Pero en el caso de Lot, podemos ver que en el fondo era un hombre que, aun cuando ya era bendecido, ya era otro millonario, él tenía un corazón de ambiciones. Y esto es un asunto, hermanos, que a causa de esto que él tenía en su corazón, esto resulta a que Lot escogió la parte errada cuando llegó el momento de que Abraham le dijo allá en el capítulo 13 que decidiera qué rumbo iba a tomar él. Y luego lo que vemos es que Lot fue bastante pronto, no esperó el que le pudieran quitar la oportunidad de escoger lo que eran las llanuras del Jordán. Las llanuras del Jordán, entiéndase que eran lugares de pastos para los animales. Dicho de otra manera, eran como vegas, eran como tierras fértiles. Y cuando Abraham lo pone a escoger, pues rápidamente él dijo: esta zona es la que yo me apropio de ella. Y Abraham tomó la otra contraria a la que había tomado Lot. Y ahí lo que estamos viendo es esa actitud. Eso se muestra ya en Lot, un corazón ambicioso. Y por supuesto, aparte de esta acción, sabemos que aparte de ver las oportunidades que tenía en la zona, también más adelante se visualizaban las ciudades de Sodoma y Gomorra y todas estas como 5 ciudades que Lot, por supuesto, sabía que esto era provechoso porque se podía ampliar en sus negocios, podía vender sus rubros, podía vender sus productos en estas ciudades. Y en este caso Lot, se instaló, se hizo residente de Sodoma, pues era una ciudad con rey y con todo lo que podemos mencionar. Era una ciudad comercial, aparte de todo lo que el trasfondo del pecado, pero era una ciudad de comercio. Y las demás ciudades circunvecinas, ahí se movía lo que eran los mercaderes y los negocios. Y esto fue lo que Lot vio en ese corazón ambicioso. Pero luego, hermanos, sucede que le voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, Lot, por estos asuntos, fíjese bien, de codicia, de intereses puramente temporales, lo que vemos es que Lot se salió del camino. Y a eso póngale atención, porque después vamos a estar hablando de esa actitud. Se salió del camino. Es decir, el camino donde Lot empezó a caminar o a transitar es el camino de su tío. Él andaba a donde iba el tío tuvo que ir a Egipto. Ahí andaba Lot con todas sus pertenencias, siempre
poseyéndolas él y no su tío. Y ahí es donde, como decimos comúnmente, es donde caía el chorro, donde caía el bien de Dios para Abraham y rebalsaba, como dicen, la economía del rebalse. Le caía también esa economía a Lot, pero era tanta su ambición que visualizó estas zonas que dije y luego lo que eran las ciudades que estaban allá al fondo. Pero cuando Lot está haciendo esto, realmente Lot, hermanos, por los asuntos temporales se ha salido del camino, ¿verdad? Aun cuando ya era un hombre que no necesitaba más. Y claro que cuando escogemos, hermanos, este camino, el camino diferente, que no es el camino que nos establece Dios para bendecirnos, lo que sucede es que nos alejamos de él. Y cabe aclarar que cuando el creyente se aleja por los asuntos temporales de la estación donde está lo provechoso, es un hecho que nos hemos alejado de Dios. Y no hay persona que pueda sobrevivir, hermanos, alejado de Dios. No hay personas, y esto lo voy a probar más adelante. Y usted lo sabe muy bien, la Biblia está llena de relatos que sin Él nada es posible. Nosotros vemos el caso del hijo pródigo. Usted se recuerda que es la misma figura, la figura de Dios con sus hijos. El hijo dice, bueno, yo en este caso yo quiero disfrutar de los asuntos temporales. En este caso no estaba buscando riqueza, sino el disfruto de las cosas temporales, y se salió del camino. Y cuando las personas se salen del camino, ahí podemos ver en esa figura del pródigo qué es lo que sucede. Y eso, hermanos, es un asunto que lo puede entender la persona más sencilla. Es decir, podemos entender que el triunfo dentro de las cosas de la vida en esta tierra siempre consistirán en que estemos nosotros afincados en los asuntos de Dios. Es ahí donde va a prosperar lo que usted quiera llamarle prosperidad. Es ahí donde vamos a tener nosotros el respaldo de Dios, donde vamos a tener tener el favor de Dios. ¿A dónde? Ahí en el camino establecido. Pero tanto Lot como el ejemplo que estoy poniendo, hermanos, del pródigo, usted puede ver, pues, y eso lo entendemos todos, porque son la palabra siempre se ha venido predicando y es la misma palabra. El consejo no varía. El consejo para que cada uno, luego que lee la Biblia, luego que escucha una predicación, viene el consejo para que lo sopesemos, reflexionemos en él y tomemos una decisión. Y eso es precisamente lo que sucede, que al escoger los asuntos por los asuntos temporales, hermanos, nos salimos del camino y nos alejamos de Dios. Y olvídese, hermano, olvídese que va a sentar una persona, aún siendo creyente, va a poder sentar cabeza. Va a ser imposible, porque separado de mí, dice Juan, nada podéis hacer. Eso es cierto, todos lo conocemos. Yo lo entiendo bien, yo lo percibo bien, yo lo digiero bien. Y el hecho de que yo lo dijera bien, yo lo entienda bien, es la razón por la cual yo trato la manera de mantenerme en el camino. Yo trato la manera de no alterar este sendero, que es donde, hermanos, vamos a ser estables en cualquier área de la vida. Lo entiendo y lo puede entender cualquiera de ustedes, porque esto no es una cosa
abstracta, no es una cosa difícil de poderla entender. Usted hacía la lógica y así a lo grano, sabemos que solo con Dios es que podemos ser bendecidos. Es que solo en el camino de Dios es donde Él estará siempre pendiente y presto para ayudarnos, para sacarnos adelante. El caso, por ejemplo, el caso de cualquiera que mencionemos, el caso del mismo Abraham, que fue lo que hizo tan grande y tan relevante y tan, hermanos, tan famoso a un Abraham, el que siempre, aún con sus falencias, con sus imperfecciones, hermanos, porque no hay un hombre perfecto, aun cuando seamos creyentes, el perfecto solo es Dios, pero aún con sus desaciertos, Abraham nunca se salió del camino. Abraham siempre era el hombre de fe. Abraham siempre era el hombre de los altares. Abraham siempre, aún en sus luchas, en sus batallas, Abraham siempre se preocupaba por tener ese enlace con Dios, esa comunión con Dios. Y es ahí donde él ofrecía sus sacrificios y sus altares en las diversas situaciones. Ahí tenemos el referente de Abraham, que fue bendecido, que Dios le dijo a Abraham, no lo dice textualmente, si vos permaneces en este camino, no se lo dice así textualmente, sino que le dice, Abraham, sea obediente, ten fe. Y si en la interpretación de esas palabras, si tú permaneces en este camino, tus generaciones serán como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Y eso lo entendió Abraham. Y por eso es que en esta mañana probablemente han pasado 3000 años y seguimos, hermanos, teniendo mención de este hombre que Dios bendijo porque se mantuvo en el camino. Porque un David, ¿por qué llegó a ser el David que nosotros conocemos en la palabra? El hombre que fue, sus acciones eran de acuerdo a lo que Dios pedía en el corazón. No es que David tenía el corazón de Dios, sino que actuaba de acuerdo a como quería Dios que actuara David, a tal grado que David desde pequeño fue un hombre exitoso. Peleó con el oso, peleó con el león, peleó con Goliat y peleó con el rey Saúl de una manera indirecta. Y por último fue el que ocupó la silla de Saúl. Pero ¿dónde estuvo? ¿Dónde fue? Donde fue a estudiar. No fue a Harvard, donde fue a estudiar asuntos políticos, hermanos. David no fue en los campos puramente técnicos, académicos, donde David logró su éxito. Lo logró permaneciendo en el camino. Permaneciendo en el camino, y es ahí donde el creyente va a triunfar. Es ahí donde el creyente va a ser estable en cualquier campo. Es ahí, y es más, es ahí, si hablamos de salvación, es ahí donde está asegurada la salvación, el permaneciendo en el camino. Pero volvamos al caso de Lot. El caso de Lot, hermanos, por estos asuntos temporales, se salió del camino, se apartó de la cobertura de su tío Abraham. Y vamos a ver, por ejemplo, veamos, hermanos, que luego le vino el mal. Y eso es lo que leíamos en esos versículos. Los versículos número 12, número 11, dice, se lo explico de esta manera. En el capítulo 14, verso 1 en adelante, habla de los reyes que se sublevaron sobre los reyes de Sodoma y Gomorra. Los reyes, o más bien el rey de Sodoma, tenía bajo control tributario a estas 5 ciudades que se rebelaron contra Sodoma.
Es decir, eran tributarios de él. Ellos los habían conquistado y le habían dicho: ustedes tienen que pagar tanto, porque esas eran las maneras como los subyugaban. Entonces, estos 5, que viene siendo por esas mismas zonas ahí de Irak, todas estas zonas ahí donde estaban estas ciudades, ponga atención, y ahí viene el momento que estos ya no quieren ser vasallos o subyugados, más bien, de el rey de Sodoma, que era prácticamente un rey que tenía gran poder y que tenía gran influencia, el rey de Sodoma. Y se levantaron estos 5 reyes contra el que los tenía subyugados, y el punto es que lograron victorias estos que se levantaron. Lograron tremendas victorias contra todos los demás ciudades. Y quiero aclarar que antes no eran así como naciones, eran las grandes ciudades, tenían su propio rey, es decir, eran reinos pequeños. Pero si hablamos, por ejemplo, de Jericó, puede tener una idea que ese era un rey que había en esa ciudad, pero que ciudad amurallada, con soldados y sucesivamente. Para que se entienda, entonces, no eran como países, sino eran ciudades. Estas ciudades con sus reyes se avalancharon contra Sodoma, Gomorra y los demás que estaban ahí, que eran aliados de los Sodomas. Pero en estos versículos dice: y tomaron toda la riqueza de Sodoma, verso 11, y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Vamos a ver, pero en el verso número 12 dice: y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Tomaron a Lot y todos sus bienes. Ahí podemos ver, en este caso, hermanos, que siempre cuando nos salimos del camino, aquí tenemos bien claro estos versículos. Damos un amén. Aquí está bien claro. Aquí lo entiende hasta un niño, hermanos, de allá de la escuela bíblica. Bien claro. Y se llevaron a Lot. Quiere decir, vamos a ver que cuando nos desviamos del camino por los aspectos, por los aspectos naturales, por los aspectos de las cosas de esta tierra, nos va mal. Y aquí vemos el caso de este Lot, que dentro de todo lo que los reyes estos conquistaron y tomaron el botín, se llevaron toda la riqueza de Lot. Se llevaron no solo la riqueza de Lot, se llevaron las hijas, se llevaron la mujer, se llevaron todo. Y cuando un rey, en este caso, llevaban a estos rehenes, entiéndanse que estos iban a ser sus esclavos. Entiéndase que estos que eran ya cautivos serían sus esclavos. ¿Por qué? Porque ya habían perdido su libertad, porque ya no tenían ellos ninguna posición de ser libre. Ya estaban bajo el régimen o el dominio de alguien que los iba a subyugar en el campo de la esclavitud. Quiero que nos detengamos un poquito en esto. ¿Qué fue? Entonces no le fue bien. Entonces no fue que fue una buena decisión la de Lot, el haberse salido del camino. Entonces nunca será una buena decisión, ¿verdad? ¿Por qué es que los creyentes nos vamos? Bueno, hay muchas razones por las cuales nosotros podemos salirnos del camino, hermano. No solo puede ser los aspectos materiales, por decir algo. Hay muchos aspectos. Puede salirse del camino por un pecado, puede salirse del camino, hermanos, buscando la fama, puede salirse uno del camino por desinterés de la obra de Dios,
puede salirse uno de este camino santo? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Puede salirse uno de este camino santo por muchas razones, y una de todas las razones que más imperan son los aspectos materiales. Siempre son los aspectos materiales los que lo alejan a uno de Dios. Un buen trabajo, un buen negocio, buenas remuneraciones, siempre vienen siendo una piedra en el zapato para la vida de los creyentes. Y eso es así. Claro que es así. Son muchos aspectos los que nos sacan del camino. Pero yo me pongo a pensar, hermano, yo me pongo a pensar que realmente el que ha probado la miel, bueno, dice el mismo proverbio que la mucha miel empalaga. Tal vez es porque no se puede manejar de la manera mejor los aspectos de la miel o de los aspectos de las cosas de Dios, ¿verdad? Porque las cosas de Dios es como un panal de miel. Las cosas de Dios es los asuntos de Dios, o estar inmerso en los asuntos de Dios es lo mejor, hermanos. Uno duerme mejor que estar fuera de Dios, ¿sí o no? Dentro de estos caminos de Dios, uno se evita de tener aquella psicosis de que me van a matar, aquellas actitudes de que aquellas actitudes de miedo, de paranoia, de que hoy saber qué me va a pasar. La Biblia dice: en paz nos acostaremos y en paz dormiremos, porque Jehová guarda nuestro sueño. Es que adentro es donde está la miel. Damos un amén. Es adentro donde está la bendición. Pero yo me pongo a pensar, si Lot sabía que bajo esa cobertura de su tío es donde Dios fluía, ¿cómo es, hermanos, que alguien decide salirse del camino? Y apliquémoslo. ¿Cómo es que alguien dentro de la iglesia? Usted ve que en las iglesias la gente circula constantemente. Y si no le quiere llamar iglesia, llamémosle. Usted ve que en la vida de Cristo son montones de gente que entran y montones de gente que salen. Estaría bien que salieran para seguir bajo la sombra del Todopoderoso. Pero el problema es que la gente sale y sale en busca de los asuntos temporales. Y sabiendo, y la Biblia sabiendo que no funciona. Sin Dios no funciona el hogar. Sin Dios no funciona la salud. Sin Dios no funcionan los hijos. Sin Dios no funciona nada. Damos un amén. No funciona nada. La Biblia dice: por mucho que te afanes, no puedes añadirte un codo a tu estatura. Es decir, por mucho que yo quiera avanzar sin ir en el camino correcto, por mucho que yo me afane, no puedo sumarle nada a mi estatura. De ver las mujeres, ¿verdad? Y los hombres que usan bota, ¿verdad? Se ponen su bota para verse altos. Y la mujer también. Pero el problema es que cuando esas cosas son puestas ahí para un rato, ya cuando se quita uno las botas, se quita la hermana esos Luis XV, esos volados que no sé cómo es que caminan, ¿verdad? Saber si estarán bien de los riñones. Pero, hermanos, cuando se lo quite en la noche, porque no puede dormir con esos aparatos en la noche, siempre es la misma chaparrita. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Siempre es la misma. Así que por mucho que se afane uno queriendo buscar lo que no tiene, de todos modos no funciona. No funciona. Ahora, pero la actitud de Lot, o lo que le sucede a Lot, usted puede ver. Por ejemplo, yo conozco miles, voy a decir miles de hermanos del hecho
del tiempo que yo estoy en la vida de Dios, miles de hermanos que yo los he visto desfilar. Miles de hermanos que yo los he visto desfilar. Montones de hermanos que, al igual que Lot, en sus primeros días, fueron ahí bajo la sombra del que tenía la autoridad. Dios los bendijo, pero luego salieron. Y a mí me consta, yo he visto personas que las tomaba el Espíritu de Dios, que estuvimos juntos, que fuimos bautizados con el Espíritu Santo, y los veo, y usted puede decir lo mismo de algunos, y cuando nosotros los vemos, personas llenas de arrogancia, porque la arrogancia no es un rubro de la gracia. Nosotros vemos gente embalantonada, gente que antes disfrutó de las riquezas de Dios. Yo he visto personas que ya como que se volvieron bien agnósticos o gnósticos o ateos, porque el agnóstico es aquel que, bueno, prácticamente el agnosticismo es como una religión también, es una religión de intelectualidad, y esos creen y no creen, o sea que es lo mismo que sean ateos. Entonces aquellas personas que los ha visto uno llenos de Dios, yo he podido ver cadáveres de esos, no muertos, sino cadáveres en la viva carne, fracasados, tal vez con posiciones, tal vez lograron algún éxito, pero nada de lo que podamos lograr sin Dios en esta tierra no sirve para nada. No sirve para nada. Cualquier cosa, cualquier posición material, cualquier situación que podamos lograr, si no está Dios en ese lugar, si no está Dios en ese negocio, no sirve ese negocio. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Si no está Dios ahí, si no está Dios en ese matrimonio es de perros y gatos. Nada de lo que podamos alcanzar en esta vida tiene sentido si no está Dios ahí. Eso es lo que vemos acá con Lot, y eso es lo que vemos con la iglesia del Señor. Si yo le pregunto, aquí tenemos esta jovencita, esta es apenas una jovencitita. Le pregunto, mire hija, ¿y usted conoce algunos que usted conoció cuando era todavía niñita? Conoció que eran fuego en los asuntos de Dios. Ella me va a decir, sí conocí, pero ya no son lo mismo. Dice de otra manera, y le pregunto a uno adulto, me va a decir lo mismo. Yo conozco a varios, pero ahí andan fuera. Han logrado algo, pero no tienen paz, pero no pueden disfrutar lo que tienen. Porque, hermano, si usted ve los millonarios, por ejemplo, esos millonarios, así como lo oye, si no sabía, así que no esté codiciándole nada a nadie. Vamos a un amén. Esos hombres, esos que corren las bolsas, esos hombres son esclavos de esas ambiciones. Están con 4 teléfonos, están con un montón de teléfonos, y ahí mueren, hermanos, del corazón. Cuando baja, cuando sube el asunto, es un asunto, hermanos, de esclavitud, de codicia. Pero, hermanos, el que tiene a Dios, no importa, no necesitamos de cosas extravagantes, porque el que tiene a Dios lo tiene todo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero son montones de gente que salen. Y me dice usted, pero mire hermano, yo siempre estoy viniendo a la iglesia. Es cierto, pero hay personas que están dentro de la iglesia, pero ya se salieron ya tiempos del camino. No es la base que uno siempre esté en la iglesia. Es decir, hay personas que así es. Que hay, muchas veces es puro compromiso, es puro
A veces se vuelve un hábito venir a la iglesia, pero no una necesidad, no una pasión. Y entonces, ¿qué significa eso? Que ya tiempo se salieron del camino. Ahora, si alguno de los que está escuchando, no tal vez de los que están acá presentes, los que están a distancia, ustedes saben que ya tiempo se salieron del camino, pero no faltan a la iglesia. Les pregunto, o les preguntamos nosotros acá, ¿verdad, hermano? ¿Son felices ustedes? Nos van a decir que sí, pero eso no se lo creemos, porque nadie puede ser feliz fuera del camino del Señor. Nadie puede ser feliz. Hay pastores que predican en púlpitos, pero que están fuera del camino y no son felices, y son artistas. Se preparan en la función, pero no disfrutan a Dios. No hay necesidad de mucho profundizar en esto. Un montón de gente como locos se salen. Y mire, ¿qué le pasó a usted? Fíjese que no sé qué. Y mire, ¿qué le pasó a usted? Fíjese que me hicieron esto allá. Que fíjese que los hermanos son bien indiferentes. No me apreciaron, no me valoraron. Y por eso me fui. Y así anda la gente, hermanos. Y sucesivamente. Aquí no se trata de que andemos nosotros, hermanos, buscando que nos exalten los hombres. Aquí hay una clave que es la que no debemos de perder en la vida espiritual, y es la siguiente: no vea los defectos, no vea, porque son razones, motivos también para salirnos del camino. El que nosotros estemos viendo los defectos de aquel, los defectos del otro, y estemos nosotros viendo y señalando, ¿y por qué no hace justicia con esto? Que están haciendo esto. Usted, la clave yo se la doy sin cobrarle ni un 5, pues no hemos cobrado para predicar la palabra. El escritor a los Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es Jesús el perfecto. Es Jesús al que tenemos que ver. Cuando usted vea mis defectos, usted se va a salir del camino. Pero cuando vea a Cristo que no tiene defectos, usted va a permanecer en el camino. Eso es lo que necesitamos nosotros. Pero ahí está el hermanito. ¿Y por qué ella dejó de ir a la iglesia? Razones por un pecado. Razones porque no le trataron bien. Razones porque me subieron el salario. Razones porque ahora tengo que ampliarme más. Razones porque tengo que sacar tal y cual maestría. Razones porque, hermanos, si mire, los hipotes ahora, los que están estudiando en las universidades, se pegan unos bajones pero espantosos. Hipotes que como los consume el estudio, los hipotes quedan pero solo los pantalones, solo los cajones. Es decir, los muchachitos que Dios los usaba y que hablaban lengua, lo consume, el materialismo lo consume a uno. Y usted me dice: bueno, hermano, entonces que no estudien. ¿Cómo no? Hay que estudiar, hay que avanzar en todas las áreas, pero hay que ser equilibrado, hay que beber de la fuente de vida. Es que eso es lo que nos va a mantener siempre en el camino. Vas a lograr tu título, pero ese título sin el Señor no te sirve, ni trabajo vas a poder encontrar. Pero si vas en el camino del Señor, Dios abre puertas, Dios descabeza gigantes para bendecirte, para abrirte espacio. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Si vas en el camino del Señor, no importa si apenas sos un bachiller, vas a tener lo mejor si Dios quiere. Es que no, todo lo que está en Dios es lo que prevalece. Pero ahí está la gente. Mire, para afuera de Cristo, no voy a mencionar para afuera de la iglesia, porque usted puede decir: lo está haciendo por mí. Usted puede decir: iglesia, no, para afuera de Cristo. Ya no viene a los cultos, ya dejó de servir, ya no sirve con toda la pasión que lo hacía antes, ya cerró el hogar de restauración, ya no le interesa.
Y eso es la misma actitud que hizo Lot. No, que fíjense que yo creo que voy a ser de mejor bendición en la iglesia, en esta área. Ojalá si fuera, porque puede funcionar también que alguien tenga alguna proyección y diga: en esta cancha yo voy a ser bendecido, porque el cuerpo de la iglesia, o la iglesia, es un cuerpo que tiene varios miembros. Unos son ojos, orejas y sucesivamente, y cada uno se complementa con el otro. Pero el problema es esa, vamos a llamarle, ¿cómo le llaman a esa deserción? Esas deserciones se salen del camino. Mire, por ejemplo, yo aquí, tal vez usted me ve un poco así, como que, pues sí, como que hay injusticia. Cuando, por ejemplo, yo les digo, hermanos, porque pues sí, hay hermanitos hay hermanas, sobre todo, que les come el mandado el enemigo, porque ahí vienen los hijos, y los hijos dicen: vaya mamá, aquí pues me vas a cuidar los hijos, porque yo no tengo quien me los cuide. Y esos nietos a veces son como piedra de tropiezo para sacar a la abuela o a la madre del camino. Y a la mamá ya no viene a la iglesia, y sucesivamente. El que tenga oídos, oiga, le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Y qué es lo que yo he dicho siempre? ¿Qué es lo que he dicho? Los que se casan saben que van a tener hijos, y arréglensela, pero no le lleven cargas a sus nanas. Amén, amén. Gracias por ese gran amén. No le lleven cargas. No, que mi mamá me va a cuidar. Ella está en la iglesia, está sirviendo en la iglesia. Dejó los privilegios la señora. La sacaron los nietos. Por eso es que dijo el Señor: el que no deja padre, madre y hijos y todo por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Alabado sea el nombre del Señor. Las cosas de Dios son todo. Amén. Entonces, es que hay razones para que nos saquen del camino, el trabajito y cualquier otra cosa. Ahora, eso fue lo que sucedió con Lot. Ahora yo voy finalizando, porque vamos a ver, Lot cayó, decíamos, en la esclavitud. ¿Qué necesidad tenía Lot? ¿Por qué? A veces uno se deja ir, dice Jeremías, engañoso, que es el corazón más perverso que todas las cosas. El cristiano no debe de irse por corazonadas, hermano. Oiga, yo se lo aconsejo. El cristiano debe de luchar para sobreponerse a las influencias del corazón. El corazón dice sí, dice para ahí. Pero es mejor ser prudente, pedir consejo, porque miren lo que vino a caer. El que se sale de Dios no le va bien. En el caso de Lot, cayó en la redada cuando estos reyes dijeron: ¿y este quién es? Es un hebreo. Amárrenlo, manéenlo y échenlo a los carruajes, échenlo ahí a los vagones. ¿Y qué tiene este? Este tiene un montón de casas, este tiene un montón, esta tiene unas hijas, este tiene mucho dinero aquí como socio y como político de Sodoma, porque quizás Lot ya había alcanzado algún puesto político, porque estaba en la puerta cuando llegaron los ángeles. Y eso significa que los que están en las puertas solo eran los ancianos, las autoridades. Así que Lot había crecido, las expectativas le había ido bien, pero cayó en la miseria. Eso es lo que sucede, hermanitos. Vea, ustedes que andan así, que quieren, que vienen, que van. Esto de la vida espiritual es de vivos en el sentido que debe entenderse. Cayó en la miseria. Ahora, fíjese bien, el que cae en la miseria no solo, póngale atención a esto, ¿está conmigo?
el que cae en la miseria, como cayó Lot, no solo se meten ellos en problemas, sino que meten a otros en problemas. Metió al tío Abraham. Eso es lo que vemos acá. ¿Qué tiene que hacer el tío cuando se da cuenta que le han llevado al sobrino? El tío pudo haber tenido rencores con su sobrino, pero el hombre de Dios no debe de asentar rencores en sus corazones. Y aquí lo que vemos es que luego dice, hermanos, dice Abraham a hacer todo lo que tenía que hacer para hacer el rescate del sobrino, porque de lo contrario el sobrino moriría como esclavo a saber a dónde y cómo. ¿Qué dije? Que el que se sale del camino no solo cae en la miseria, sino, vamos a ver si usted me lleva el hilo, sino que también, ¿qué? Gracias, hermano. Se lleva encuentro a los demás. La mujer que se sale de la esposa, que se sale del camino, se lleva de encuentro al marido o viceversa. Se lleva de encuentro a los hijos ya no quieren nada porque ven a un padre, a una madre que ya no está en las cosas de que ellos tratan de enseñarle. Porque cuando uno enseña, debe de vivir lo que se enseña. No podemos decirle a nuestros hijos, vamos, démosle hacia adelante, vamos hacia lo de Dios, y yo estoy por otro sendero. Entonces me van a ver mis hijos como hipócrita y no voy a ser creíble. Y eso fue lo que Lot fue un señor que no le creyeron cuando le dije salgan, no, suegro, le dijeron salga, porque era un señor ya había perdido la credibilidad. Es que cuando nos salimos del camino perdemos todo. A este caso se lleva a Abraham. Y usted sabe, yo no me detengo en esto, cómo Abraham tenía, aquí es donde la Biblia muestra que tenía como 300 trabajadores y los equipó con machetes, con lanzas, con piedras, y hizo la estrategia, porque tampoco este Abraham era un hombre que no supiese de estrategia, pues era un hombre que lo acompañaba a Dios, y es un hecho que Dios le daba la sabiduría. Y se alió con unos vecinos de ahí también, terratenientes, ¿verdad? Y se lanzaron, hicieron la estrategia y cayeron en la noche. Los lograron alcanzar a los que llevaban todo el botín, incluyendo a Lot, a sus hijas, a sus riquezas y todo, y los alcanzaron en la noche y los derrotaron. Damos un amén, iglesia. Vamos a ver, ¿qué necesidad tenía el tío Abraham de andar en guerra si era un hombre de paz? O sea que nuestras miserias involucran a otros en nuestras miserias. Complicamos la vida de otros. Y eso es lo que hizo Lot con su decisión. Ahora, hermanos, al ser libre Lot, vamos a ver, y salir de esta condición en la que yo estoy tratando la manera de enseñar. Lo correcto hubiese sido, oiga, ¿estaba escuchando? Lo correcto hubiese sido que Lot volviera al camino. Eso hubiera sido lo correcto. Pero búsqueme en la Biblia alguna porción donde diga que Lot se volvió al camino. ¿A dónde se fue Lot de nuevo? Se fue de nuevo a Sodoma el tipo. O sea que hay veces que Dios nos mete en problemas, nos mete en pruebas para que entendamos. Hay veces que Dios nos da duro para que entendamos, y lo que nosotros hacemos, en lugar de meternos al camino, seguimos en la búsqueda de los aspectos temporales de esta vida. Qué difícil somos nosotros, porque eso es lo que se esperaría. ¿Y por qué está diciendo, hermano, que se fue a Sodoma? En el capítulo 19, ahí es donde lo halló de nuevo el tío Abraham. El tío Abraham andaba como con un hijo, hermanos, de lo más rebelde. ¿Y qué es lo que sucede? Fíjese bien, no se fue para
no se fue para el camino correcto. ¿Cuántos problemas le han pasado a usted? ¿Cuántas garroteadas le ha pegado Dios a usted? Y siempre para allá, y nada que para acá. La Biblia dice: poner la mirada en las cosas de arriba, donde también vendrá Cristo. Pongamos la mirada. Y bueno, nosotros nos pasa una cosa y no somos quienes reaccionamos y decimos: bueno, esto aquí Dios me está hablando. Porque eso aquí debía de haber dicho Lot: esto no es una casualidad el que mi tío con tan poca gente haya vencido a 5 reyes y les haya despojado de todo. No puede ser, aquí es Dios hablándome. Las pruebas, los problemas, es Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Y hay veces que no entendemos, pues viene otra prueba más dura y no entendemos, y a Dios no le vamos a ganar. Le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Así que ahí vienen las pruebas, ahí vienen las enfermedades. ¡Pah! ¿Y qué está pasando? Hay que averiguar. Las cosas no aparecen por casualidad. Hay que averiguar ese problema económico. ¿Qué está pasando? Dios te está dando y no entendés que tenés que meterte en el camino. Ese problema familiar, ese problema de salud, todos esos problemas que están sucediendo. Dios trabajando para que el cristiano loco entienda que debe de volver al cauce, que es donde estaba la bendición. ¿Cuántos problemas usted está pasando o nosotros estamos pasando? ¿Cuántas dificultades? ¿Será que eso es casualidad? Mire, con nosotros los cristianos no hay casualidades. No hay casualidades. Nosotros tenemos un Padre que se llama Dios. Por tanto, dice el escritor a los hebreos: al que ama, lo disciplina. Y le va a dar duro. Yo me recuerdo, le voy a contar esto. Me recuerdo de un hermano. Porque hay personas que se salen del camino de la gracia por rencores. Rencores. Por lo menos este hermano, como que el enemigo o él permitió que su corazón se llenara de rencores con su servidor. No sé por qué, ¿verdad? A veces uno, como así es esto, ¿verdad? Uno no es como ser humano, no puede ser agradable a todos, ¿verdad? Alguna cosa. A veces uno puede caer mal porque tal vez no saludó al otro porque no lo vio, ¿verdad? Hay muchas razones. ¡Pah! Mire qué orgulloso. Cualquier cosa. No sé, yo no entiendo por qué el hermano, pero me recuerdo, oiga esto, me recuerdo que le dije al hermano, él trabajaba como camarógrafo, él era su privilegio en las cámaras. Y le dije, entonces le pasó algo con mi persona, probablemente. Y cuando vino el llamado le dije, dijo que se llevaba a toda su familia. Y le dije, hermano, deje al niño, porque un muchacho, pero listo, un jovencito, pero que agarraba luego las cosas. Déjelo, hermano, lo va a afectar. Déjelo, hermano. No, que no sé qué, que se lo llevó. Creo que no tardó unos 6 meses cuando el niño desapareció de allí donde era el hiper antes, que ahora es Walmart. De ahí esa parada, se lo raptaron, desapareció. No sé, hermano, si el hermano, yo creo que ya no vive. Yo pregunté y el papá de ese niño ya murió. Cuando salimos del camino, viene, usted dice, ¿y eso lo permitió Dios? Al que ama a Dios, lo pone en su lugar, papito. Dios es amor y también es fuego consumidor. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Qué difícil ha de ser por nuestra rebeldía ver a un niño en un ataúd ahí, ver a un ser querido en un ataúd.
Porque si no entiende uno de una manera, le va sumando el Señor, le va sumando el Señor. Mire a este. Lo secuestraron, se lo llevaron de rehén, lo llevaron a la esclavitud. Y Dios siempre, porque Dios siempre va a pelear y va a luchar y va a hacerlo con su pueblo, lo rescata. Y pudo esperar Dios que lo corrigiera la plana. Pero no lo hizo, se fue otra vez a meter a Sodoma. Porque sin duda dijo, no, es que aquí es donde está la venta. No es que aquí es donde está el business. No es que aquí es donde están mis clientes. No es que aquí es de... O sea, mal ubicado el hermano Lot. Ahora, oiga esto, hermanos, con lo cual finalizo. Así que, oiga, golpes tras golpes, pero no entendemos. No entendemos. Sucede que el mismo tío, mire qué difícil, el mismo tío tuvo que interceder de rodillas, ahora ya no con la espada, para que Lot no se chamuscara. Increíble. O sea que ahora el tío viene, que vienen los ángeles, le dice, vamos, contémosle a Abraham, nuestro amigo, que vamos a destruir Sodoma. Y empieza Abraham a sufrir. Ahí estaba el hombre, porque era una necedad. Estaba en el mismo lugar, no había corregido nada. Y dice Abraham a interceder, si hubiera, Señor, le dice 50 justos, tú quemarías Sodoma. Si hubieran 50, yo la perdonaría. Y Abraham sabía que ahí no habían 50 justos. Y si hubieran 40, y empezó a regatear con Dios, y las oraciones del tío lo libraron que no se chamuscara. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Y oiga, hermano, oiga lo siguiente, al final, hermanos, Lot salió sin nada de los asuntos temporales que andaba buscando. O sea que salió sin nada, salió sin segundo par de zapatos, salió sin nada. Qué tremendo esto que estamos escuchando. Entonces, ¿qué pasó? El punto es, si alguien me puede ayudar con el tema, con lo cual finalizamos. El error, ¿qué? Desviarse del camino. Qué importante es mantenerse ahí, papito, ahí en el camino, porque es ahí donde va a caer la bendición. Ahí donde va a resolver el problema. Así que esta mañana, ese es el sencillo mensaje. El error de salirse del camino. Este que pensó salir avante mejor que su tío Abraham, apenas pudo rescatar su vida, porque eso fue lo que le dijo el ángel: escapa por tu vida. Todas esas casas y todo eso que has hecho y todo eso que has hecho, se quemó todo. Qué bueno es Dios. Y ahí lo que veo yo es la misericordia de Dios, que dice: a los que me diste, ninguno se me ha perdido. Ninguno se nos va a perder. Pero sí, de las apaleadas, sí no las vamos a escapar. Así que el que tenga oídos, oiga. Yo no sé si andas en el camino o andas fuera del camino. No sé. Si tú andas fuera del camino, Dios te ha hablado. Y lo que tienes que hacerse, ven de nuevo a la casa. Hazla del hijo pródigo. Ven arrepentido y Dios te ayudará. Dios te limpiará. Dios te restaurará. Cierra tus ojos. Con tus ojos